Ok, buenas noches. Vamos a continuar con el estudio de la teología sistemática. Estamos viendo la doctrina de Satanás, ¿ya? Bueno, todo esto ya lo hemos revisado, lo hemos visto. La realidad de Satanás, la historia, el carácter, las estrategias, no olvidarse. Hablamos de la obra de anticipación en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, su principal arma, que es imitar el plan de Dios, y la semana pasada comenzamos ya a analizar sus ministros. Recordamos solamente 2 Corintios 11:15, por favor, Andresito. 2 Corintios 11:15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ya. Recuerden, el versículo anterior dice que Satanás se viste o se disfraza como ángel de luz, y no es de extrañar entonces, eso significa que sus ministros, ¿no es cierto?, seguirán la misma estrategia de su amo, en definitiva, que es disfrazarse como ministros de justicia, obviamente no siendo. Por eso comenzamos a analizar el tema de los falsos maestros, ¿ya? A manera de qué cosa, de que nosotros vamos entendiendo lo que significa realmente poder tener discernimiento frente a esto. Y vimos algunos aspectos, o estamos viendo algunos aspectos, entre ellos el primero que analizamos la semana pasada, que estos falsos ministros normalmente pueden ser buenos comunicadores desde el punto de vista de que pueden manejar una dialéctica convincente, normalmente pueden tener una personalidad carismática, ¿ya? Y de alguna forma construyen un discurso, por así decirlo, bastante potente, basado principalmente en aspectos más bien carismáticos que en aspectos doctrinales, ¿ya? Pero cuando uno analiza su discurso propiamente tal, se va a dar cuenta que la palabra de Dios o la exposición de la palabra es pobre, ¿ya? Normalmente ellos van a usar versículos aislados para construir un discurso, ¿no es cierto?, que finalmente obedezca a sus propósitos y no necesariamente alimentar el rebaño, ¿ya? También los falsos ministros siempre, y por sobre todas las cosas, van a buscar la aprobación de la multitud, y por eso es que se van a negar a confrontarlo, ¿ya? Por lo tanto, el discurso normalmente de un falso ministro va a ser un discurso carismático, envolvente, en un grado convincente, y que va a utilizar ciertos principios bíblicos reales. Recuerden que Satanás lo hizo, Satanás intentó, ¿no es cierto?, con la misma palabra de Dios, hacer que Jesucristo de alguna manera cayera en tentación. Ahora, por ejemplo, esto es solamente a manera de ejemplo, va a tomar un versículo que está en la Biblia, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, que dice que Dios es dueño de la plata y el oro, ¿cierto? ¿Es así? ¿Dice el versículo así? Sí, ¿no es cierto? Entonces, y de ahora va a decir, nosotros somos hijos del rey. ¿Es cierto eso también? ¿Está en la Biblia? También, ¿no es cierto? Y después va a agregarle, pedid y se os dará, ¿ya? Que también está en la Biblia. Entonces, con esos 3 versículos yo puedo construir un mensaje totalmente deforme desde el punto de vista doctrinal, ¿ya? Y la gente dice, uso la Biblia, ¿no es cierto? Y voy a, ¿qué cosa? A estimular la carnalidad de la audiencia, porque todos nosotros, todos cristianos y no cristianos, y los cristianos no debemos desconocer, tenemos una carnalidad en donde somos egoístas, mentirosos, ambiciosos, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Cierto? Todo. Ahora, ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos da conciencia de eso y nos da las herramientas para luchar contra eso, ¿ya? Pero todos tenemos esa beta. Entonces, esa es la beta, por así decir, que el falso maestro ocupa en un discurso donde la exposición bíblica es pobre, ¿no es cierto?, o inexistente,
y se usan versículos aislados para establecer, en definitiva, una torcida interpretación de ellos, ¿ya? Entonces, eso, tenerlo siempre claro. Y por otro lado, el falso ministro nunca va a querer confrontar a su audiencia, ¿no es cierto? La va a querer manipular, pero no confrontar, no va a exponer el pecado de la audiencia, sino que lo que va a hacer siempre es mostrar la cara, entre comillas, por favor, amable, entre comillas, de Dios, ¿ya? Pero no todo el consejo de Dios, ¿ya? Eso lo vimos más o menos la semana pasada, junto con otros aspectos como este que vamos a ver ahora, o que vimos la semana pasada, no me acuerdo, pero también dentro del resumen. Una de las cosas que también los falsos ministros, o podemos nosotros distinguir a un falso ministro, es también el hecho de que cuando se les confronta bíblicamente, ¿no es cierto? Yo, falso ministro, el mismo discurso anterior, ¿no es cierto? Y viene mi hermano y me dice, pastor, usted está sacando textos de contexto, ¿no es cierto? Y en realidad lo que está haciendo es un pretexto para insertar algo que no es así, ¿no es cierto? Él me confronta. Y entonces, en vez de decirle yo, en realidad, mi hermano, tienes razón, me equivoqué, no supe interpretar esto, porque los ministros somos falibles, todos nosotros. Y cuando se refiere a ministro, nos estamos refiriendo a un hermano que enseña un grupo bíblico, un maestro que enseña una... Buenas noches, Ricardo. Un maestro que enseña... sí, bueno, es que estoy muy alto. Si hubiese sido de mi porte, pasáis piola. Un maestro que enseña a niños, una hermana que enseña... ¿Me entiendes? Se está refiriendo a todo eso, a que tengamos conciencia de la real importancia. Enseñar la palabra de Dios es la obra más importante que un ser humano puede hacer, un hijo de Dios. Que el mundo no lo vea así es otra cosa, pero enseñar bien la palabra de Dios tiene una trascendencia eterna. Enseñar mal la palabra de Dios también tiene una consecuencia eterna, ¿ya? Todo lo que hayamos aprendido durante nuestro tránsito terrenal, en un momento determinado no va a tener utilidad. Pero la palabra de Dios dice que permanece para siempre, ¿ya? Entonces, quienes recibimos el privilegio y la responsabilidad de enseñarla, tenemos que ser exhaustivos, ¿no es cierto?, en ella, reconociendo también incluso que tenemos limitantes, y reconociendo también que hay pasajes escriturales los cuales no tenemos una interpretación certera, y no ha habido una interpretación certera a lo largo de toda la iglesia, que son absolutamente mínimos. Pero el que no exista una interpretación certera no significa que yo tengo que hacer interpretaciones privadas, ¿ya? Privadas del tema. Por lo demás, es tan gigantesco la escritura en la cual sí tengo certeza que en definitiva este porcentaje ínfimo no influye ni en la salvación, ni en la redención, ni en ningún tipo de doctrina básica, ¿ya? Entonces, el falso profeta no quiere ser reprendido, no quiere ser disciplinado, reacciona iracundamente cuando se le confronta, te echa los grados encima, ¿no es cierto? Te dice, yo soy el obispo, yo soy el pastor, yo soy el ungido, o como quiera, y no reconoces, ¿no es cierto? Y muchas veces cuando son confrontados en esa situación, donde aparece el orgullo y una serie de otros elementos propios de, ¿ya?, ocurren las divisiones. Porque siempre, toda rebelión, y cuando alguien ha logrado penetrar y compenetrar una congregación al punto de establecer un liderazgo paralelo, en un momento determinado, cuando hay un cisma, al igual que ocurrió en la primera rebelión, que Satanás se llevó 1/3 de los ángeles del cielo, bueno, puede suceder una desgracia de esas características, ¿ya? Pero la característica fue que una persona que estaba en posición de enseñar, fuera como un ministro, como un maestro, como fuera, asumió una conducta
totalmente equivocada de no reconocer esa condición, de no querer ser reprendido, de pensar que es infalible, ¿no es cierto? O de pensar que se lo sabe todo, o de pensar cualquier cosa al respecto, ¿ya? En cambio, un siervo de Dios debe siempre reconocer el error, y si ha sido un error que ha implicado una enseñanza, como por ejemplo la de este día, decir el próximo miércoles, hermano, antes de que comencemos, quiero decirle que yo equivoqué esta interpretación, ¿ya? No tenía los suficientes argumentos, me mandé un carril, es una interpretación privada, y por favor yo les pido perdón y sigamos adelante, ¿ya? Eso se deberá hacer, ¿no es cierto? No levantarse como alguien infalible, ¿no es cierto? Y todo lo contrario, fortalecerse en una posición orgullosa. Los falsos maestros se caracterizan por eso. Los falsos ministros aman el dinero, ¿ya? La raíz de todos los males dice que es el amor al dinero. Un ministro de Dios debe ser sostenido dignamente por su congregación, incluso dice la Biblia que son dignos de doble honor en relación a eso, ¿ya? Eso es lo que dice la Escritura. Los ministros que enseñan bien, eso, y no debemos tener vergüenza en decirlo. Otra cosa es amar el dinero. ¿Cómo es que uno sabe que un ministro ama el dinero, un falso ministro ama el dinero? Cuando toda su enseñanza, toda su predicación, todo su quehacer es conducente al tema del dinero, ¿ya? O sea, estás estudiando Isaías 14 y no sabes cómo llega al dinero. Y así, y todo el dinero, y todo el dinero, y es la constante, ¿no es cierto?, repetición, y prácticamente se mide la espiritualidad de alguien por lo que da o por lo que no da. Entendiendo que todos nosotros como hijos de Dios debemos dar de manera generosa, como lo hemos aprendido, ¿no es cierto? Pero otra cosa es la manipulación. Cuando manipulamos, cuando cobramos, ¿no es cierto? Cuando nosotros ejercemos actividades remuneradas, a pesar de que la iglesia hace un esfuerzo por sostenerlo. Por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando yo no solamente soy el pastor, sino que además canto y además tengo mi sello discográfico y además te vendo el CD. Todo, ¿no es cierto? Todo ese tipo de negocio alrededor de, o finalmente cuando se manipula a la congregación para que la congregación esté permanentemente en un proceso de pacto, de estrujar a la oveja, ¿ya? Ese es el amor al dinero. Y normalmente en estos casos, que tenemos nuestros casos criollos, ¿no es cierto?, propios, y existen casos monumentales a nivel mundial, como en Estados Unidos, principalmente y desgraciadamente en los Estados Unidos, donde encontramos realmente cosas que son impresionantes desde el punto de vista de lo que eso puede significar, ¿ya? Pero debemos saber eso también nosotros. En Tito 1:7. Tito 1:7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ya. Entonces, una de las características de un pastor, de un dirigente, ¿no es cierto?, es, ¿qué cosa? No deseoso de ganancias deshonestas. Hay una ganancia honesta, ¿no es cierto? Dice, el obrero es digno de su jornal, ¿no es cierto? Todo lo que la Escritura nos enseña. Pero otra cosa es el deseo de la ganancia deshonesta, ¿ya? Bueno, 1 Timoteo 3:3 dice más o menos lo mismo. Veamos 1 Pedro 5:2.
apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ya, entonces está hablando a los pastores, dice, en primer lugar, ¿no es cierto?, que debemos cuidar el rebaño de Dios. Cuando Dios llama a un pastor, le confiere el cuidado del tesoro más valioso de nuestro Señor Jesucristo, sus ovejas. Le confiere el tesoro más valioso del Señor Jesucristo, sus ovejas. Y es trabajo del pastor alimentar el rebaño, cuidar el rebaño, ¿no es cierto? ¿Por qué? Más abajo dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, habrá que entregarle sus ovejas, ¿ya? Por eso también dice que las ovejas se sujeten para que el trabajo sea lo más llevadero posible, ¿ya? Pero yo quiero que nosotros entendamos lo que eso significa a todo nivel, a todo nivel. Aquí estamos hablando de los falsos ministros, de por qué muchas veces nosotros somos, en el caso personal mío a lo mejor, somos tan obsesivos con las cosas que se hacen o no se hacen, se dicen o no se dicen, se aceptan o no se aceptan. ¿Por qué? Porque los falsos ministros van a introducirse, como lo vamos a ver más adelante, de manera solapada y van a buscar, ¿no es cierto?, personas dentro de una iglesia para generar una iglesia, por decirlo así, paralela, donde se va a instruir de otra manera y normalmente contrario a lo que se está enseñando o se está enseñando en general en la iglesia, ¿ya? Entonces, eso también es fundamental e importante. No es llegar y hacer lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo vi, sino que lo que Dios dice, ¿ya? Es súper complicado con una oferta hoy día, entre comillas, oferta tan grande que existe en la internet. Yo les aseguro que muchos de ustedes quizás escuchan a muchos pastores, a muchos esto, a muchos allá, y siempre buscan, pero no vuelven a ver la enseñanza de su iglesia. Eso también, y no es por verlo a uno, si eso da lo mismo, ni para que pongan like, no, es para reforzar lo que estamos aprendiendo nosotros. ¿Me entiendes? Porque ustedes son nuestra responsabilidad y somos responsables los unos de los otros. Pero tener cuidado con eso también. Cuidado con eso también, porque si no nos llenamos de mucha información y nosotros, porque te quiero decir que el pastor de internet no va a rendir cuentas por ti. Ahora, si él quiere rendir por cuentas por ti, yo te traspaso, menos responsabilidad. ¿Ya? Pero nosotros tenemos que entender que la situación es así. Es así. Ustedes, yo mismo, todos nosotros somos ovejas de Dios y somos el tesoro más valioso que un día tendremos que entregarle al Señor Jesús. ¿Ya? ¿Estamos en? Sí, segunda de Pedro 2, 1 y 2. Perdón, sí, segunda de Pedro 2, 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ya, llega al punto, que creo que es hoy ese punto, en que ya los miembros de una iglesia no son ovejas, sino que para ese falso ministro pasan a ser mercadería. ¿No es cierto? Fingidamente buscan la aprobación y hacen las cosas para agradar a la persona con la finalidad, ¿no es cierto?, de obtener sacarle plata en términos vulgares o lo que sea, ¿ya? Entonces,
Entonces, los cristianos tenemos que entender que no nos podemos mover en este péndulo de decir que porque existen esas sinvergüenzuras, entonces yo no doy en la iglesia, ¿no es cierto? Y tenemos que saber, por eso es que tenemos que aprender correctamente pero no podemos dejar de enunciar que uno de los rasgos más claros de un falso ministro es su obsesivo amor al dinero, ¿no es cierto?, que se expresa en que todo lo que enseña, todo lo que dice, todo lo que habla, tiene una inclinación parcial o total, o a veces directa, relacionado con el dinero, que condiciona la espiritualidad de las personas, la madurez de las personas al dinero. ¿Ya? Entonces, cuidado con eso también. Los falsos ministros, claro que conocen la Biblia y la tuercen a su conveniencia. Lo que decíamos anteriormente, pueden tomar pasajes aislados, unos 4 o 5 pasajes aislados, sacarlos de contexto y hacer una doctrina distinta. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que esto que estamos haciendo, que es teología sistemática, que desde mi punto de vista es un error, dejarlo o hacerlo o que lo hagan solamente los, entre comillas, institutos bíblicos. Está bien que los institutos bíblicos lo hagan, pero todo cristiano debe hacer teología sistemática, todo cristiano debe aprender a leer la Biblia en un concepto de teología sistemática. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice, sistemática. Entiendo todo el pensamiento de Dios de un tema desde Génesis hasta Apocalipsis. Y cuando hacemos un estudio de la Escritura, hacemos un estudio desde el capítulo 1 hasta el último capítulo del libro en cuestión y pasamos por cada capítulo porque entonces no podemos de esa manera sacar de contexto ningún versículo porque todo está inserto dentro de un contexto determinado. Ese es el estudio expositivo. El falso maestro nunca va a ser un estudio expositivo, siempre va a ser un estudio temático. Y un estudio temático es bueno hasta que yo empiezo a sacar el sentido del tema y empiezo a torcer el sentido del tema. ¿Ya? Entonces, un falso maestro siempre va a torcer la Escritura. 1 Timoteo 4:16, me parece que la vimos ya. No. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ya. La palabra salvarás a ti mismo. Esta es una carta de Pablo a Timoteo, ¿no es cierto? Esa palabra salvarás no está hablando de que va a perder la salvación, no. Está hablando de, recuerden que nosotros como hijos de Dios somos salvos posicionalmente en primer lugar cuando nacimos de nuevo de la culpa del pecado. Ya somos salvos de eso, es una cosa posicional. Pero durante el tránsito de nuestra vida terrenal, el Espíritu Santo nos va transformando y nos va salvando ¿de qué cosa? Del pecado, de cometer pecado, porque seguimos siendo pecadores y un día seremos salvos ya de la presencia del pecado, cuando seamos transformados en cuerpo glorificado, dice la Escritura, ¿no es cierto? Entonces, ese salvará se está refiriendo a salvarlo de caer en pecado. ¿Cómo es que eso sucede? Primero, ¿qué fue lo primero que le dice? Ten cuidado de ti mismo. Antes de echarle la culpa a los otros, que la influencia de este, que este... No, el primer cuidado que tengo que tener es conmigo mismo. En mí hay suficiente maldad por la cual yo tengo que cuidarme. El cristiano nunca, una de las primeras convicciones de la madurez cristiana es reconocer que soy malo, que nací malo, que soy malo y que moriré malo. Y que lo único que el Espíritu Santo, o sea, entre comillas lo único, la obra maravillosa del Espíritu Santo es primero que me hace consciente de esa condición, que me salva de esa condición y me da el poder para luchar contra esa condición. ¿Y por qué tengo que luchar contra esa condición? Para agradar al que me salvó. Perfecto, eso es. No para agradarme a mí, porque no siempre es agradable, ¿cierto? Para agradar al que me salvó. Eso es lo que el cristiano tiene que entender y de una vez por todas sacarse la cabeza, sus emociones, lo que siento, lo que pienso. No estoy diciendo que no vamos a sentir,
Pero la razón por la cual tengo que buscar la santidad es por lo que dice mi hermanita. Agradar al que me salvó. Si el que me salvó le gustara que yo me pintara el pelo verde, ¿qué creen que tendría que hacer? Pintármelo verde. Si me gusta, no me gusta, si se me irrita la cabeza. No todos tendríamos que hacer eso. Si el que me salvó exigiera cualquier cosa, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Hacerlo. Hacerlo. Por gratitud, por obediencia. Nada más. Nada más. Entonces, he ahí la motivación principal. Los cristianos estamos poco acostumbrados a entender la Escritura como órdenes. Para nosotros muchas veces son sugerencias. El que Dios no nos castigue inmediatamente, no nos discipline inmediatamente, no significa que a Él se le pasan las cosas. Él da órdenes y las órdenes se cumplen. Las órdenes se cumplen. Entonces, eso, trasladado a lo que estamos viendo aquí, ¿no es cierto?, nos vamos a dar cuenta de qué cosa, que el falso ministro conoce la Biblia, pero él te la va a traspasar. Mira, cuando tú sientas, siempre va a hablar a nivel de los sentidos, de las sensaciones, de las emociones. Va a hacer siempre subjetiva las cosas de Dios. Siempre subjetiva. Él no va a ir al objetivo porque el objetivo no vende. No va a hablarte de que Dios ordena estas cosas. Va a hablarte de que Dios te sugiere esto. Va a hablarte de que Dios entiende el que no quieras hacer algo. La Biblia no dice que Dios entiende que no quiere hacer algo. La Biblia dice que Dios tiene misericordia por no hacer nosotros algo. ¿Pero qué tiene que entender Dios? Es como decir, bueno, Señor, ¿tú entiendes lo difícil que es? ¿Han escuchado ese tipo de oraciones? Como si Dios no supiera que... Señor, tú sabes que es tan difícil, Señor, por eso, bueno, yo igual lo hago, pero tú sabes que para mí es tan difícil. O sea, con eso como que Dios, en realidad es re difícil eso. No, está bien, se justifica tu pecado. No. Ahora, Dios tiene misericordia, claro, por su bondad no hemos sido consumidos, pero es otra la mirada, otra la mirada. Veamos 2 de Pedro 2, 1 y 2. El 1 y el 2, recién vimos el 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ya. Ahí está una descripción clara, ¿no es cierto?, de lo que existe cuando un falso maestro, un falso ministro, ¿no es cierto?, dice que es de forma encubierta. Por eso es que todos nosotros debemos ser garantes y cuidar la salud de nuestra iglesia, ¿no es cierto? Y saber y tener los oídos atentos cuando alguien comienza a ir en contra de lo que se está enseñando. Una cosa es sugerir cosas, abrir cosas, pero otra cosa es empezar a contradecir lo que se está diciendo. Un falso maestro siempre va a reunirse con las personas y le va a decir, ¿saben qué? En realidad lo que se está predicando en el púlpito, lo que dice el pastor, lo que enseña la hermana, lo que enseña el hermano, como sea, no es así. No es así. Ellos no saben interpretar bien la Biblia. Mira, ¿por qué no nos juntamos en mi casa? Mira, yo estoy formando un grupito y van las armas incrédulas, van para allá y empieza este corral. ¿No es cierto? Ahora, que los hermanos se reúnan en las casas a orar y a estudiar la palabra, precioso, perfecto.
quiera Dios que cada cumpleaños, cada reunión social fuera una oportunidad también para compartir acerca de la palabra. Pero otra cosa es comenzar a escuchar otras voces sin poner un alto. Porque ¿qué es la palabra clave? Encubiertamente. El falso maestro no va a ir directamente donde la persona, donde el anciano, donde el pastor, donde el hermano, la hermana que lidera a las mujeres, el hermano que lidera a los varones, a exponer su situación. Lo va a hacer con el rebaño. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿ya? Entonces, encubiertamente, Judas 3:4, la misma advertencia. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Otra vez la clave es encubiertamente, ¿no es cierto? Dice Judas, amados, con gran solicitud, ¿no es cierto?, que contiendan ardientemente por la fe que una vez ha sido dada. No hay otro evangelio, no hay más revelación. Ahí está la revelación, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque han entrado de manera encubierta personas que empiezan a torcer la palabra de Dios, a inducir al engaño, en este caso, ¿no es cierto?, transformando la libertad en libertinaje. ¿Ya? Ese es el caso puntual. Pero cualquier cosa que vaya en contra de la doctrina o la sana doctrina, uno tiene que estar atento. Por eso es que estamos y nos preparamos todos nosotros, porque tenemos una obra evangelista compartiendo el evangelio a los perdidos, pero también tenemos una obra dentro de la iglesia, principalmente de cuidar la iglesia, de cuidarnos unos a otros, ¿ya? De cuidarnos unos a otros. La clave es eso, encubiertamente. A Timoteo Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de la doctrina, ten cuidado de lo que enseñas. Eres responsable. Si lo haces bien, ¿no es cierto?, tú vas a salvarte de caer en pecado y vas a evitar que otros caigan en pecado. Satanás no es ni omnipresente, ni omnisciente, ni todopoderoso. Él sabe que tiene poco tiempo y él tiene que optimizar, entre comillas, sus recursos. Para Satanás no es económico o no es un buen negocio, entre comillas, usar 500 demonios para engañar a 500 personas. Es mejor pescar a uno solo, ¿no es cierto?, y moldearlo de tal manera que lo use como un parlante para engañar a 500 personas. Esa es la forma en cómo trabaja Satanás. ¿Ya? Esa es la forma en cómo trabaja Satanás. Así es. Los falsos ministros, otra clave de esto, al estar enfocados en la aprobación de la multitud, siempre van a impedir el crecimiento en profundidad doctrinal en una iglesia, siempre. Van a querer siempre una iglesia inmadura, movida más bien por cosas carismáticas, emocionales, que por conceptos doctrinales, ¿ya? Siempre va a suceder eso. Los cultos carismáticos, los cultos de esto, mucha música, mucho testimonio, mucho de todo, una reflexión bíblica si es que, y que siga la fiesta. Eso es más o menos el orden de las cosas, porque el interés no es que tú crezcas en el conocimiento de la verdad, porque si tú creces en el conocimiento de la verdad, tú vas a empezar a conocer la verdad y la verdad te va a empezar a hacer libre. ¿Libre de qué? Justamente de este tipo de personajes, ¿ya? Entonces, tener cuidado con eso también. Tener cuidado con eso también en todo sentido. Efesios 4, 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta el 16. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ya. Mira, lo primero que dice, él mismo constituyó a unos apóstoles. El ministerio apostólico no es un don, el ministerio apostólico fue un oficio, lo mismo que el oficio de profeta del Antiguo Testamento. Cuando veamos la iglesia vamos a ver el don de profecía realmente, cómo es que se ejecuta el día de hoy. Porque cuando nosotros hablamos de profecía inmediatamente pensamos casi en el horóscopo. No es así, ¿ya? Pero el profeta y el apóstol fueron oficios específicos que Dios usó especial y específica y exclusivamente para escribir tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Cuando muere el apóstol Juan, el oficio apostólico termina, ¿ya? Y sigue la función apostólica porque todos somos enviados, ¿ya? Pero él constituyó apóstoles. ¿Cumplieron su rol los apóstoles históricamente? Sí, por lo tanto ya no están. Los profetas, vamos a explicarlo bien, el oficio profético terminó como tal, pero el don no, ¿ya? Pero después sigue pastores y maestros. Entonces está hablando de dones y de oficios formadores. ¿Formadores de qué? Formadores de la doctrina. Recuerde que dice la Biblia en el mismo libro de Efesios que nosotros tenemos puesta nuestra fe o descansamos sobre la doctrina de los apóstoles y los profetas, ¿no es cierto? Entonces es un ministerio de formación doctrinal. Ahora, los maestros y pastores no somos fundamentos, somos ¿qué cosa? Continuadores y los que enseñamos ese fundamento, ¿ya? ¿Cuál es el propósito de la enseñanza de ese fundamento? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuál es el contexto de ese perfeccionamiento? El perfeccionamiento en el conocimiento de la doctrina, de lo que Dios dice. ¿Para qué? Para que esa doctrina se vaya transformando en una forma de vida. Y esa forma de vida lleve gloria al que me salvó. ¿Ya? Un falso ministro no está interesado en el crecimiento doctrinal de su congregación, ¿ya? Todo lo contrario, mientras más superficial sea el conocimiento de la Biblia, hermano, aquí está llegando hermandad de iglesias, de otras iglesias, con 10, 15 años en esa iglesia, en esa congregación, y quedan sorprendidos con algo que para ti, quizás que llevas tiempo aquí, resulta básico. Y no es para decir ninguna otra cosa más que gracias Señor porque los traes, porque tienen hambre de la palabra de Dios. Pero han crecido en lugares donde saben mucha tradición, muchas cosas, muchas situaciones de manifestaciones y cosas así, pero no tienen ninguna base bíblica. Y eso lo que logra es que entonces la figura que está delante adquiere un poder enfermizo sobre la gente, y la gente lo que dice, el pastor lo dijo. El pastor lo dijo, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que hay que tener cuidado en todo momento. Dice, ¿para qué? Para que perfeccionemos a los santos para la obra del ministerio. La obra del ministerio nosotros está afuera y adentro de la iglesia, pero tenemos que ser perfeccionados hasta que todos lleguemos a la unidad en la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto. Recuerden que la meta es hacernos semejantes a Cristo. Él es, como dice el griego, el protótokos, el prototipo a seguir, ¿ya? El modelo. Sabiendo nosotros que nunca lograremos la perfección
en esta vida, pero cada día nos esforzamos para agradar a aquel que nos compró con su sangre, ¿no es cierto? Nos esforzamos para ser un poco más a su imagen, ¿ya? Por eso, el foco de un cristiano, estos falsos maestros lo tuercen, lo corren, porque los enfocan más en hacer cosas que en ser un cristiano. ¿Se entiende? Ahora, el ser un cristiano implica hacer cosas, pero el hacer es la base de esto. Hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Siempre hay un activismo exacerbado y baja concentración en las herramientas doctrinales para que el Espíritu Santo transforme nuestro carácter al semejante al carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Dice después, versículo 14, para que ya no seamos lo que quieren los falsos maestros, niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, cualquier cosa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tenemos un cimiento, no hay un cimiento en esas personas. Y esto dice, ¿no es cierto?, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. Las dos cosas, la verdad en amor. No solo la verdad, no solo el amor. No es una u otra, son ambas. Son ambas, ¿ya? Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Entonces, los falsos ministros siempre, al estar enfocados en agradar a la multitud, van a mantener a esa multitud siempre en una superficialidad doctrinal, ¿no es cierto? No va a haber confrontación con el carácter de esa persona, sino que lo que va a haber es una exacerbación de las actividades, ¿no es cierto?, de las emociones, de las manifestaciones, y ninguna de esas cosas yo las estoy negando, lo que estoy diciendo que esa no es la orden que Dios nos está dando acá. Esas son situaciones que van a suceder o que pueden o no suceder, pero la orden es crecer en profundidad, ¿no es cierto?, en el conocimiento del Hijo de Dios. Cuida la doctrina, cuida esto. ¿Para qué? Para que todo sea una manifestación, sea lo que sea, yo lo ponga a la luz de la Escritura. Y si no calza con la Escritura, no sé de dónde viene, pero no viene de Dios. Eso es todo. Eso es todo. Ese es el discernimiento que tenemos que tener. Bueno, los falsos ministros se alimentan del orgullo y lo hacen sentir a la iglesia, ¿no es cierto? Siempre lo hacen sentir a la iglesia. Entonces las iglesias comienzan a admirar el personaje y no a preocuparse necesariamente de lo que sale de la boca del personaje. Y eso se ve, hermano, a lo mejor para nosotros no es algo tan tangible, pero es increíble cómo eso llega a ocurrir. Situaciones vergonzosas, uno se pregunta cómo esto puede llegar a ser así, pero lo es, llega así. ¿Por qué? Porque cuando no hay un cuestionamiento a la enseñanza, cuando primero no hay una base de conocimiento capaz de decir, pastor, usted está sacando el texto de contexto, usted está enseñando algo fuera de contexto, usted está tomando esto, usted está manipulando con estos versículos, ¿no es cierto? No ocurre eso. ¿Por qué? Porque existe el temor, existe un respeto equivocado, ¿no es cierto?, que en el fondo se transforma en que hacemos de ese personaje alguien infalible. Alguien infalible. Los falsos ministros tendrán una vida privada de mal testimonio, ¿ya? Normalmente los falsos ministros en su vida privada son personas licenciosas, la mayoría de ellos a veces están divorciados, ¿no es cierto? No una, sino que varias veces hay varios falsos maestros connotados, entre comillas, norteamericanos, que llevan como 4 matrimonios, ¿no es cierto? Y sus, entre comillas, congregaciones siguen creciendo. ¿Por qué? Porque seguramente la gran mayoría de esa gente tampoco es cristiana. Y sigue, un ciego que sigue a otro ciego, nada más, un guía de ciego. Pero también en nuestro mundo criollo tenemos nuestros especímenes en esas condiciones también que han avergonzado terriblemente el nombre de Cristo. Porque finalmente
pisotean los gentiles el nombre de Cristo por causa de ese tipo de comportamiento. Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál era la característica o una de las acusaciones que Jesús hizo a los fariseos? Les dijo, hipócrita, ¿no es cierto? Ustedes por fuera se ven así, pero por dentro están podridos, ¿ya? Por eso es que dice que las características de un pastor tiene que ser irreprensible, no un neófito. Irreprensible no significa que nunca haya cometido pecado, sino que no tenga una condición delictual, que no exista que un día domingo estoy predicando acá y alguien aparece por allá y dice, ese sinvergüenza me debe no sé cuánta plata, nunca ha pagado, no, me dejó la cuestión. ¿Sí? O sea, alguien puede decirlo, lo terrible sería que fuera verdad, ¿no es cierto? Irreprensible, que tenga buen testimonio con los de afuera. No es un concepto de orgullo, es por causa de la salud de la iglesia. De la salud nadie puede esperar que alguien sea perfecto. Pero cuando tú conoces, por ejemplo, a la esposa de un falso maestro, normalmente es una mujer sufrida en muchos sentidos. En muchos sentidos. Hay casos donde ya están divorciados todos. Entonces, problemas de droga, de alcohol, se empiezan a encontrar ese tipo de cosas en la gran mayoría de los casos, Piensen ustedes en cosas gigantescas, ¿no es cierto? Escándalos y toda esta cuestión así también, pero también puede ser en cosas menos rimbombantes, ¿no es cierto? Pero que en definitiva igual afectan un grupo de personas, un núcleo de personas. Tener cuidado siempre con eso. Pablo dijo, ustedes son y nosotros somos cartas que la gente tiene que leer. No es obligación de que los hijos del pastor sean cristianos, porque eso es obra de Dios, pero sí es obligación de que el pastor tenga a sus hijos sujetos, cuando son niños, ¿no es cierto?, cuando dependen de uno, de su esposa, que haya una armonía en eso, en todo sentido, y eso tiene que ser en el tiempo. Se construye un testimonio. No por causa, hay que diferenciar el concepto de testimonio de prestigio. Un falso maestro va a buscar prestigio, pero no necesariamente testimonio. Entonces, los otros versículos van más o menos en la misma dirección. Entonces, estas son algunas características con las cuales nosotros debemos distinguir a un falso maestro, ya sea que se esté introduciendo encubiertamente o ya sea que lo tengamos definitivamente delante de nosotros, ¿ya? Ahora, la Biblia dice que nosotros no debemos ni condenar, ni maldecir, no, lo que dice la Biblia, debemos apartarnos. Apártate de ellos, eso es lo que dice, apártate de ellos, ¿ya? ¿Por qué? Porque finalmente Dios es el que ejecutará su juicio, pero nosotros debemos apartarnos de ellos. Cuando encontramos a alguien que está introduciendo mala doctrina de forma solapada en la iglesia, debemos seguir los canales que corresponden. Normalmente un falso maestro no va a ir a la oficina del pastor y decir, oye, te aviso que voy a empezar a enseñar falsa doctrina para romper la iglesia. ¿Ya? No lo va a hacer. Normalmente el pastor, como no tiene una bola de cristal, se da cuenta ya cuando hay varios heridos o ya la pelea empezó. Entonces, pero ¿cuál es es que yo en realidad no quise decirle, no, porque tenéis que decir, po. ¿Ya? Esos flacos favores, no, hay que decirlo, eso no corresponde, hay que confrontarlo, hay que hacer una investigación al respecto, hay que seguir los plazos, hay que llamarlo al arrepentimiento, ¿no es cierto? Hay que explicar la situación, todo. Pero si sigue la resistencia, entonces se tiene que decir a la congregación, y si sigue la resistencia, sea para afuera, po. Si nuestra labor no es ser más buenos que Dios. ¿Se entiende eso? ¿Por qué? Porque el rebaño es lo más valioso para nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice, el buen pastor da la vida por las ovejas. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. A ese nivel valemos nosotros. Entonces nosotros nos podemos dar el lujo de saber que hay una cuestión ahí como medio infectada, pero no hacemos nada, pues en realidad
no queremos tener problemas con la gente y no. Eso es lo que en definitiva debemos hacer. Y personas que están a lo mejor en lugares donde se da cuenta que alguno o varios de estos aspectos se están dando, ¿no es cierto? Y que principalmente no hay ninguna intención de cambio y no se acepta ningún tipo de sugerencia, ni siquiera de conversación, es un lugar peligroso, es un lugar peligroso. ¿Ya? La próxima semana vamos a ver ya la doctrina de los demonios, ¿ya? Y vamos a tener la subsiguiente semana, porque parece que es feriado el 17, sí. El miércoles es, este miércoles 11. 18, sí. El 11 no es feriado, ya no es feriado el 11. El día de la independencia, no, es verdad que el 18, perdón. Una semana después, sí. Y vamos a hacer probablemente 2 miércoles de cómo hacer frente a esta actividad demoníaca, ¿ya? Actividad demoníaca y satánica, que también es todo un tema, hermano. La Biblia habla medio capítulo de la guerra espiritual, medio capítulo. Y créanme que hay libros de guerra espiritual de 300 páginas. Medio capítulo, 300 páginas. A eso me refiero yo. Porque te digo una cosa, la armadura de Dios, el escudo, el yelmo de la salvación, ¿cuáles son los dardos que puede impedir o que repele? ¿Los dardos de quién? De Satanás, ¿no es cierto? O sea, si el casco me sirve para repeler los dardos de Satanás, que es el jefe de todos los otros, me imagino que el mismo casco servirá pues si un demonio grado 1, 2, 3, entonces demonios de este grado, demonios de este otro, demonios de este otro, demonios de este otro, demonio rojo, todo. Todo lo que tú te puedas pensar, entonces se hace, todo, que nada de eso aparece en la Biblia. Resistid al diablo y este huirá de vosotros. O sea, si podemos resistir con estas armas a Satanás mismo, que es el jefe de todos los otros, por supuesto que tienen que servir para los demás. Po. La Biblia nombra más de 100 veces demonios o espíritus inmundos, mayoritariamente en el Nuevo Testamento y mayoritariamente en los Evangelios. Pero no dice casi nada de cómo combatirlo. Hay 2 o 3 versículos y medio capítulo que Pablo da acerca de la guerra espiritual. De ese medio capítulo, prácticamente un 80% de ese medio capítulo lo da, o sea, lo relata en relación a la armadura. A la armadura. Entonces, tener cuidado con eso también. Y con esto, acuérdense, lo primero que hicimos fue la realidad de Satanás. Satanás no solamente existe, sino que está activo. Y lo segundo que vamos a ver cuando veamos los demonios existen y están activos. Pero otra cosa es inventar todo este tema de la demonología. ¿Ya? Ok. Andresito, ¿puedes orar tú? Padre, te damos gracias, Señor, por el estudio de hoy. Oramos, Señor, por todo lo que hemos aprendido, todo lo que tiene que ver en particular con los falsos ministros, Señor, personas que no es si es que van a venir, sino que cuándo van a venir, Señor, es una realidad, es un hecho. Y oramos, Padre, para que tú nos des a nosotros como cristianos, en primer lugar, de manera individual, y como iglesia también, en segundo lugar, como cuerpo, Padre, la fortaleza, la valentía, y también, Señor, la inteligencia para poder detectar cuando esas cosas están ocurriendo, Señor, cuando ingresan encubiertamente a nuestra iglesia, Padre. Oramos para que tú nos ayudes, Señor, para que todo tipo de falsos maestros no lleguen a nuestra iglesia, Señor. Así como tampoco a ninguna otra iglesia de sana doctrina que es iglesia tuya también, Padre. Señor, te pedimos por nuestro regreso a nuestras casas, Padre, pidiéndote que tú siempre nos cuides y nos bendigas. En el nombre de Jesús, amén.